Bienvenidos al ciclo de conferencias sobre vivienda colectiva al servicio de la vida que organiza la carrera de arquitectura del Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas de la Universidad Nacional de La Matanza, con el apoyo de la Embajada de Francia y del Instituto Francés en Argentina. El propósito de este ciclo es mostrar cómo el conjunto de determinantes y requerimientos económicos y sociales característicos de las viviendas colectivas, de las viviendas sociales, puede devenir en un estímulo creativo para la elaboración de proyectos de viviendas generosas en luz y en espacio. Se trata de afirmar así el sentido ético de la enseñanza y la investigación propios a esta carrera, de una arquitectura comprometida con el cobijo confortable al servicio de la vida y del bien común. Pero para esto se necesitan tres cosas. Primero, salir del comentario lateral para penetrar en el proyecto, no como pensamiento abstracto, sino como operatividad concreta de invención, como proceso de creación. No es más la palabra de los teóricos de todo tipo que pretenden interpretar el habitar de la arquitectura o el pensamiento proyectual, sino que se trata de permitir que los proyectos arquitectónicos concretos tomen ellos la palabra. Se trata de fondo de recurrir a una frase que Le Corbusier había tomado prestado a Charles Péguy cuando decía: habría que decir siempre lo que se ve y, sobre todo, lo que es más importante aún, ver lo que se ve. Es en este cuadro entonces que empezamos hoy la primera conferencia, con la presencia realmente honorosa para nosotros de Philippe Basal, que es uno de los quien mejor representa para nosotros esta serie de objetivos. En un artículo yo escribí una vez, lo califiqué de postmediático a su arquitectura, porque más allá del excesivo exhibicionismo mediático, lo que nosotros llamamos el cholulismo personalista, la producción de Lacaton Basal va más allá de un estilo determinado a lo esencial de la arquitectura. No tengo por qué repetir la importancia de sus proyectos, que son conocidos seguramente de todos y que todos pueden consultar en Google, ni mencionar sus premios, distinciones, publicaciones, etc. Solamente lo único que por ahí señalaría, es su último premio, que es el premio Mies van der Rohe de 2019, que es el premio que otorga la Comunidad Europea al mejor proyecto, y que fue justamente por el proyecto de viviendas sociales en el Grand Parc de Bordeaux, de Burdeos. Entonces, no voy a seguir hablando sobre su biografía, repito que ustedes la encontrarán en muchos lugares, pero en cambio quisiera compartir algunas anécdotas, o una anécdota en particular, de mi trabajo en conjunto, en mi conocimiento de Basal, con quien enseñé, con quien trabajé en Burdeos primero, en Versalles después y en París. Podría hablar, se me ocurrió también que podría contarles cómo hace unos 20 años íbamos juntos a ver los partidos de fútbol en que jugaba la Argentina y lo veíamos en un café de Bordeaux cuando jugaba ahí, y yo me ponía la camiseta argentina, pero esos son recuerdos anecdóticos para mí, llenos de contenido, pero seguramente un poco superficiales. En cambio, les quiero confiar una cosa que él me dijo una vez que estábamos celebrando la impresión final y el envío de un proyecto para un concurso en su estudio. Entonces me dijo así espontáneamente: cada vez que tengo que entregar un proyecto, me dice, siento que el proyecto me pide que lo continúe todavía. De algún modo, en esta frase así circunstancial, pero muy importante para mí, estaba haciendo eco a otra descripción que yo leí más tarde en Le Corbusier, en un libro que se llama Une maison, un palais, una casa, un palacio, en la cual Le Corbusier decía exactamente
daba exactamente la misma descripción. Lo hacía de otra manera desde ya. Decía, y nos damos cuenta, dice, que este volumen terso y rígido, lo estoy leyendo para no traicionar lo que escribió Le Corbusier, este volumen rígido, terso y rígido se tensa bajo la presión de múltiples intenciones. Allí encontramos lo infinitamente perceptible, descubrimos nuevas intenciones. Y la obra arquitectónica que participa del sitio que la envuelve nunca ha dicho su última palabra. Sin quererlo, Basal y Le Corbusier llegan a la misma conclusión. Más que la prefiguración de la forma de un edificio, el proyecto permite que aparezcan en el espacio construido nuevas apropiaciones, nuevas intenciones, que van más allá de lo que uno pensaba al origen. A la diferencia de un supuesto pensamiento proyectual abstracto, a la diferencia del design de objetos industriales, indumentarios o marcas, el proyecto de arquitectura, o los proyectos de arquitectura de Lacaton y Basal, dan cuenta de esa relación profunda que liga el proyecto al espacio que producen, y que es la apertura generosa a la riqueza de la vida. Con esto termino la presentación, que es la presentación de su conferencia y la presentación de su trabajo, que va, creo, a hablar más de lo que yo hablé. Así que le cedo la palabra a Jean-Philippe. Merci, merci pour cette présentation. Muchas gracias, Arnoldo, por esta presentación. Para mí es un gran placer poder abordar aquí el tema de la vivienda con ustedes, que están en Buenos Aires. Por supuesto que hubiese preferido estar a su lado, en vez de estar aquí en Burdeos, en mi despacho o en París, porque es siempre muy agradable poder conocer ciudades, y tuve la suerte de ir varias veces a Buenos Aires. Debo decir, lo volveré a mencionar a lo largo de esta ponencia, debo decir que es una ciudad que me inspira muchísimo. Agradezco, por supuesto, a la Universidad de La Matanza por su invitación. Agradezco al Instituto Francés en Argentina y la Embajada Francesa. Muchas gracias a Luciana por la traducción. Y gracias a Arnoldo por la invitación. Cuando hablamos de vivienda, creo que plantearse lo que es una vivienda es el desafío más interesante para los jóvenes arquitectos. El reto de una vivienda bonita para todos. Y creo que es el momento de plantearse este reto y de encontrar las respuestas para poder responder. Cuando decías algo, una casa, un palacio. En cuanto a arquitecto, me identifico plenamente con este concepto. Habría que seguir trabajando para poder poner fin a toda esa lógica de clasificación entre vivienda social, vivienda para los menos ricos, para los más ricos, para los más pobres, para los burgueses, los muy ricos. Hoy, la única forma de clasificar tendría que ser una vivienda buena y linda para todos. Cuando se habla de vivienda sustentable, la única forma que sea sustentable es que todas las viviendas sean lindas, sean buenas, es decir, agradables, confortables, viviendas en las que los habitantes puedan experimentar libertad, puedan inventar, crear, pensar y decidir estar juntos, solos, ver las nubes pasar por el cielo. Este es el reto que tenemos que levantar, mucho más que pensar en hacer sedes para bancos o edificios industriales. Es mucho más importante incluso que la concepción de museos. Tenemos que lograr este tipo de vivienda para todos. Creo que es el reto mayor de la arquitectura hoy en día. ¿Cómo se hace? Se hace en vínculo con la ciudad existente, con los habitantes, con lo que ya está allí, de la forma la más económica posible para que pueda estar a la altura de las ambiciones de todos.
y para la mejor calidad posible. Voy a intentar con algunos ejemplos explicarles el procedimiento que tenemos con Anne Lacaton para trabajar con esa lógica. Muchísimas gracias una vez más. Ahora les voy a compartir un documento, espero que funcione. Bien. On l'intitule Habiter, El plaisir. título es Habitar, placer y lujo para todos. Estos conceptos de placer, de disfrute, son fundamentales. Habitar es un placer y es un lujo para todos. Empezaré leyendo algunas frases que son lineamientos que con Anne nos guían, con Anne Lacaton, que nos guían para que sepamos hacia dónde nos queremos orientar. Que je vais lire. Existant. Algunas palabras que leeré. Lo existente, que se trate de vegetal, de usos, de vistas o de construcción, lo existente es la estructura previa a todos nuestros proyectos. Buscamos siempre prolongar situaciones que ya existen con la mayor delicadeza y liviandad posible. Sumar, acoplar, dilatar, superponer, poder superar lo existente para lograr un ahorro y una eficacidad. Otro concepto es la precisión. En vez de un urbanismo, de un plan de masa, nosotros creemos en un urbanismo de precisión cuya unidad de valor es el espacio habitado y no la manzana. Todo dispositivo arquitectural, por la movilidad y las relaciones que entraña, funda un verdadero acto de urbanismo. Transformación. Los retos de la sociedad contemporánea parecen orientarse hacia una cultura de la interpretación y de la transformación de lo que existe. El concepto de un territorio virgen ya no existe hoy en día. Se trata entonces de exaltar las capacidades de lo que ya existe y tener una mirada nueva sobre nuestra ciudad. Sumar. Defendemos una forma de engendrar la ciudad a través del acto de sumar y con actos de precisión, transformar lo que existe con la juxtaposición de nuevos espacios, acompañados de la posibilidad de reactivar los espacios aledaños, con una regla de sustentabilidad. Siempre lo que hicimos tiene que ser mejor que lo que ya estaba. Habitar, más allá de lo funcional, habitar tiene que ver con el placer, con la generosidad, con la libertad de ocupar un espacio. Viene a plantear cuáles son las posibilidades que tenemos alrededor nuestro y por delante. La arquitectura remite entonces a construir diversas situaciones de usos conectadas, cruzadas, que se desplazan y que constituyen el habitar. El interior, concebir la arquitectura desde la noción misma de habitar. Partimos del interior, es decir, que construimos el espacio desde lo interno y no desde el exterior como un acto exterior o distanciado. Es decir, que hay una inversión de la mirada para resistir a la idea de la forma o de la imagen. Construimos desde adentro con la intención de precisión, atención y liviandad. Usos. Ofrecer al habitante oportunidades para que se desplace, se apropie y para que deje libertad a sus humores, para continuar la historia de una arquitectura que nos apasiona. Introducimos márgenes de libertad que permiten generar posibilidades de evolución y de interpretación. La liviandad, la poesía. La noción de liviandad es fundamental para nosotros en la arquitectura. Remite tanto a la forma de situarse en un emplazamiento sin dañarlo, como también el ahorro a nivel del gesto de la materia y las sensaciones delicadas que percibe el que vive ahí. A nivel del ahorro, siempre combinamos la capacidad de nuestra estructura con la eficiencia de su implementación y con un costo
mínimo de materiales. Cruzamos así esas intenciones para aumentar la experiencia del proyecto, para permitir su desmesura y su desborde. Consideramos el factor económico como un vector de libertad. Construire simple. Se trata entonces de construir de forma sencilla. Yo empecé como arquitecto en África, en pleno desierto. Planter des bouts de bois dans le sable. Lo que hacíamos entonces era clavar ramas que inclinábamos, torcíamos para poder lograr así una cúpula. Ouvrir l'ensemble. Las recubríamos luego con paja que permite que circule el ar, que filtre el aire, una paja suelta, y rodeábamos esa estructura, esta sencilla choza con toda la paja que poníamos también sobre el techo. La del techo más fina tiene que ser porque va a permitir que el agua escurra. Une paillote. Como ven, Avec une petite se trata de una choza con una pequeña puerta sencilla en el medio, 6 metros de diámetro, y luego tenemos alrededor a 1,50 m de altura un cerco, y con 2 o 3 piedras se puede incluso uno armar como cocinar. 9 ramas con un techo alto de paja, 9 estacas que permiten así crear una casa sobre una duna abierta al paisaje, de forma muy sencilla con los habitantes de la aldea. Se construyó esta construcción en 2 días, de una forma sumamente simple. Y defendemos esa sencillez, es un motor para nosotros, ya sea en el desierto, en pleno Sahara, ya sea en Europa, en nuestros países. Mantenemos ese espíritu de lo sencillo en el marco de este programa de construcción de viviendas. Aquí lo hicimos en el programa Case Study House en los años 50, donde se trataba de producir muchas casas con pocos materiales, casi sin metal, casas emplazadas en pleno paisaje, haciendo interactuar la sencillez y el diálogo de la construcción y el paisaje. Poco a poco va surgiendo una arquitectura que es una arquitectura para el disfrute, que es una arquitectura donde lo interno y lo externo dialogan. Hay transparencia y modernidad, como pueden ver. Ese programa de Case Study House era de viviendas sociales que se desarrolló en los años 50 y que finalmente hoy en día se ha vuelto las casas más lujosas de la costa oeste de los Estados Unidos. Están hechas con muy poco material. Si lo ponemos en una balanza, si vemos los metros cuadrados de vidrio, de acero, nos damos cuenta que el costo de esas casas es sumamente mínimo. Es un costo mínimo y al día de hoy sería igual. Es decir, que se puede hacer con casi nada algo sumamente lujoso. ¿Qué quiere decir construir simplemente? Construimos pisos como si fueran suelos, como si fueran terrenos. Aquí les doy un ejemplo, la casa dominó para una casa individual. Tenemos vigas, tenemos postes, una escalera para conectar la planta baja con el primer nivel y el techo. Un sistema extremadamente sencillo con muy poco material, pero que ofrece situaciones habitacionales interesantes, una solución individual o colectiva. Esos edificios, casas de veraneo, en 1922, son casas apiladas unas sobre otras para construir viviendas colectivas de gran calidad. Poco a poco se va densificando y se replica la misma lógica al conjunto del sitio. Es decir, que hay generosidad, hay disfrute, hay realmente un vínculo entre la casa y el paisaje. La casa François Mies van der Rohe, otra vez pueden ver una arquitectura minimalista para una familia. Este pequeño espacio en un lugar muy especial, si lo replicamos apilando, terminamos construyendo
torres de habitación con planos muy sencillos y de gran calidad, que son sumamente económicas, como el ejemplo del Lakeshore Drive de Chicago. Pueden ver que el plan es muy pragmático, sencillo, con un mínimo de materiales y a nivel de cada uno de los pisos, la calidad de la, de la casa de veraneo François que les presenté anteriormente. Es decir, una eficiencia a nivel del plan que se puede dividir en 8 o en 6 que se puede también dividir en 4. 4 apartamentos donde se entraría por escaleras, ascensores a través de un pasillo. Abrimos la puerta y volvemos a descubrir el lago o la ciudad. C'est aussi simple que ça. Como ven, es algo sumamente sencillo. Cette possibilité, Es tener esa posibilidad dans le système de l'immeuble collectif, de en el edificio colectivo de l'espace individuel, seguir manteniendo la calidad del espacio individual en relación con un paisaje, con su entorno. Mies van der Rohe, Mies van der Rohe es lo que hizo y es fabuloso. No se contentó de construir una torre aislada en el medio de la ciudad como hacen otros, hizo dos. Es decir, que creó así de forma inmediata un vínculo, un diálogo entre esas dos torres, dos edificios altos, deux tours au lieu d'une, lo que es muy interesante porque hacer dos torres es una forma de explicar cómo se construye la ciudad, cómo se encadenan los elementos, partiendo del espacio individual, de esa sensación de casa de veraneo apiladas unas sobre otras y una segunda torre que viene a dialogar con la primera y con el conjunto de la ciudad. Nosotros estamos muy apegados a ese tipo de sencillez y lo vemos en diferentes tipos de construcciones, en arquitecturas complejas o también en formas arquitectónicas cotidianas muy sencillas, como lo pueden ver aquí, esta casa dominó sobre 3 pisos que vimos en Albania cuando estuvimos de vacaciones y donde los habitantes habían empezado usando primero la planta baja como espacio comercial y se instalaron después en un segundo tiempo en el último piso, sabiendo que a futuro podrían usar ese piso intermedio. de façon plus ingénieuse. Otra forma también quizás más ingeniosa con este proyecto de Fray Otto de 1987 en el marco de la Exposición Universal que tuvo lugar en Berlín, donde propuso sistemas de plataformas que son suelos a 7 metros unos de otros, que permitirán a familias construir su propia vivienda. Es decir, que se trata de multiplicar el suelo, la posibilidad de suelo en el marco de un parque, respetando a los árboles sin cortar ningún árbol, pero sino que desarrollando un sistema de plataforma con 2 niveles a 7 metros una de otra, que sirven como terreno para un proyecto futuro. Aquí nos ven charlando vemos charlando con los habitantes y empezando el proyecto. Se llamaban las casas ecológicas, un proyecto que fue durante mucho tiempo desconocido, pero que hoy en día se estudia con mucho interés. Se trata entonces de erigir suelos y de jugar con los climas en vez de luchar en contra de ellos. Hoy en día a veces pensamos que tenemos que defendernos del clima, del calor, del exceso de viento o de frío. Nosotros tenemos otra visión, nos parece que hay que jugar con ese clima, hay que tener cierta viveza frente al clima. Una referencia, por ejemplo, serían los viveros, serían los invernaderos, como vemos, estos lugares de sombra natural que permiten en esos sistemas con finalmente poca inversión y de una forma muy controlada, crear espacios habitables para vegetales, para flores, que son mucho más precisas que lo que construimos para los seres humanos. Ese sistema de los invernaderos nos inspira mucho para poder controlar mejor el clima y poder jugar sin tener que estar siempre defendiéndonos del clima. De hecho, en muchos proyectos nos inspiramos del sistema de invernaderos que adaptamos y transformamos en casas. Lo pueden ver aquí en Coutras, que es al norte, que se sitúa al norte de Bordeaux, de Burdeos. Fray Otto en Berlín, de la misma forma, usaba estas plataformas separadas de 7 metros para crear envolventes en relación con el clima, para que cada familia pueda tener un volumen de aire propio y desarrollar su propio confort, desarrollar su vida.
Se trata entonces, como decíamos, de jugar con el clima. La envolvente, las fachadas, ¿qué son? Es como una ropa, es como un traje que nos reviste. A nadie se le ocurriría ponerse un tapado muy pesado, muy caliente, simplemente porque en invierno, durante un par de días, lo necesitamos. Imagínense tener que estar todo el año con ese tapado pesado, caliente. No, hay que poder adaptarse al día, a la noche, a las estaciones. Si hace frío, si hace calor, hay que poder también jugar con las direcciones, la orientación del sol. Es decir, que la envolvente, la fachada es algo dinámico. Y la mejor forma de dinamizar este sistema es el habitante. Tenemos entonces un sistema que juega con la construcción de suelos y de ambientes climáticos van a poder manejar los propios habitantes. Es la mejor forma de concebir viviendas que sean agradables y que sean también muy económicas. Se trata de construir doble. ¿Por qué doble? Porque hay que poder alejarse de las normas, las normativas, los sistemas que hacen que hoy la vivienda se transforma en un producto financiero y que parece que el precio al metro cuadrado define todos los parámetros. Nosotros pensamos que podemos construir 2 veces más grande en una superficie doble con mucho menos gasto. Es lo que va a permitir justamente estar a la altura de la ambición, del disfrute que queremos honrar. Hay que trabajar entonces con superficies dobles y lo experimentamos cuando volví de África. Después de esa primera casa que les mostré, construimos esta casa para una pareja en la región de Burdeos, una casa de 180 metros cuadrados que costó lo mismo que la casa más barata, que en esa época era de 80 metros cuadrados. Es decir, tenemos 3 veces más espacio, tenemos 3 veces más volumen por el mismo costo. Y miren la casa, una casa que produce diferentes tipos de espacios, que climáticamente varía según el sol que pega del lado oeste y que puede calentar la parte de invernadero, calor que se puede transmitir luego al resto de las habitaciones. Como les decía, ese vínculo entre el adentro y el afuera siempre muy activo. Con Anne aprendimos mucho trabajando sobre esta casa. Lo que entendimos con ese proyecto es que este invernadero que pusimos del lado este de la casa es un espacio que no responde de forma directa a las reglas, a las normativas de las viviendas del día a día. Es un espacio donde puede ser a veces más frío, a veces más calor, pero nos dimos cuenta a lo largo de 20 años que 90% del tiempo se usaba este espacio que podría pensarse en un primer tiempo menos habitable. O sea que la experiencia nos mostró que es una casa abierta, una casa que se abre, que se cierra, con 60.000 euros, una casa entonces de 180 metros cuadrados. La vivienda le tiene que ofrecer al habitante la posibilidad de ser rodeada, más que un espacio cerrado, donde todos los muebles están comprimidos unos contra otros, se tiene que desarrollar un principio de circulación, de movilidad que permita rodear y crear recorridos con diferentes usos. Se puede salir por una ventana que se transforma en puerta y un balcón que permite circular, una terraza que linda con habitaciones y no estamos encerrados en piezas que se vuelven como callejones sin salida. Hay que construir más grande, quizás 2 veces más grande, con el mismo costo que anteriormente, es decir, con sistemas que sean simples y eficientes. Así como tenemos la casa dominó, necesitamos un armazón que permita la facilidad y el ahorro, sin tantas paredes portadores de hormigón. Trabajemos sobre sistemas con estacas, sistemas con vigas y con baldosas abiertos sobre espacios exterior, con usos sumamente variados, menos materiales para usos más variados y más superficie. Lo mismo sucede con el clima. En vez de crear espacios que sean completamente herméticos, aislados, con un grosor de pared, necesitamos un espacio abierto para poder crear
jardines de invierno que van a temperar, que van a filtrar con cortinas, con la posibilidad entonces de aislar de una forma más inteligente que el principio anterior, que puede servir puntualmente, pero que a lo largo del año no funciona porque los días de calor vale la pena realmente usar ese calor natural y redistribuirlo en el marco de la casa. Podemos entonces entender que se trata de una vivienda como una vivienda de veraneo, con la idea de placer, de disfrute y con la posibilidad de tener más espacio, más libertad, más movilidad, siempre con estas terrazas, balcones y superficies habitables que sean mayores. El reto entonces va a ser poder volver a desarrollar en el marco de nuestras ciudades un nuevo concepto de ciudad de veraneo, redefinir el lujo de una forma más generosa, con más libertad, la facilidad. Tiene que haber más aire, más luz, más espacio. Lo hicimos en el marco del proyecto que desarrollamos en Mulhouse, en Francia, en 2005. Se tratan de viviendas sociales. Por supuesto, el contratista que tenía mucha experiencia de construcción de viviendas sociales nos decía, bueno, les doy rienda suelta para inventar una vivienda social que sea interesante, pero con una condición: tienen que respetar los presupuestos que son los presupuestos tradicionales para este tipo de vivienda. Cuando le dijimos que queríamos crear más espacios que lo habitual y que lo íbamos a lograr con el mismo costo, es decir, que por un tres ambientes de 60 metros cuadrados íbamos a obtener por el mismo precio un tres ambientes de 180 metros cuadrados. Y él decía, pero ¿cómo lo voy a alquilar? Porque se alquila en función del metro cuadrado. Ahí nos detuvimos a pensar y nos parecía que había que enfocar la cuestión desde otro lado. Se tiene que vender una vivienda según el costo de producción y no según los precios de mercado. Por eso pudimos crear estas viviendas que son 2 o 3 veces más grandes, con una superficie 2 o 3 veces mayor, al mismo costo que anteriormente. ¿Cómo funcionamos? Siempre los mismos lineamientos. Aquí lo pueden ver. Tenemos un gran suelo de hormigón sostenida por los postes, por las vigas, y en la parte superior posicionamos invernaderos que van a poder gestionar el clima. Es decir, que tenemos suelos, por un lado, metros cúbicos del clima, y entre una cosa y la otra, una vivienda que es sumamente habitable. Abajo del invernadero una parte aislada y una parte que va a servir de jardín de invierno. Ven aquí el sistema habitual del invernadero con toda su sofisticación, la ventilación, todo el dominio de clima, la posibilidad de filtros, ventilación natural, protección contra el sol los días muy soleados, que está posicionada sobre un armazón de hormigón. Sobre el conjunto del terreno pudimos crear 14 viviendas mucho más grandes. Aquí pueden ver cómo empezamos la construcción con la base, los cimientos, un sistema prefabricado de hormigón, con las vigas, los postes, y luego se posiciona la parte del invernadero en la parte superior. Con este sistema basta con particionar las viviendas, dividir, donde cada vivienda va a poder gozar de calidades diversas, o porque está arriba, abajo, al norte, al sur, y logramos entonces esta partición con algunas viviendas que son grandes abajo y más chicos arriba, pero que se combinan con otras viviendas que son más chiquitas abajo y más grandes en el piso superior. Aquí se terminó el proyecto, pueden ver este ángulo. En 2005 terminamos con este proyecto. Miremos, por ejemplo, este departamento en planta baja. Tenemos un 5 ambientes, que es más chico abajo, pero en la parte de arriba, en dúplex, tiene una superficie mucho mayor, como una especie de gran monoambiente que desemboca sobre el jardín.
abajo un pequeño espacio de jardín, una habitación, una escalera que permite subir al piso superior, donde tenemos un gran living que desemboca sobre ese jardín de invierno que está constituido a modo de invernadero. Tenemos entonces siempre el exterior, el adentro y el afuera vinculados, relacionados y con un dominio climático muy interesante. Este apartamento que les muestro ahora combina al revés las superficies, porque es muy grande abajo, pero muy chiquito en la planta superior. Son más o menos 180 metros cuadrados en total. Aquí pueden ver que cuando entregamos en 2005, hace 15 años, teníamos esta gran sala de estar y volvimos hace poco y nos dimos cuenta que se mantuvo perfectamente a lo largo del tiempo. Aquí pueden ver que hay un espacio generoso y una forma de ocupar sumamente variada, con el living, la relación con ese jardín permanente, un jardín aquí en planta baja, un garage donde no hace falta poner el auto queda en la calle, así que lo pueden usar para almacenar otras cosas. Aquí volvemos al living y vemos la escalera que sube al piso de arriba. La biblioteca, con algunas zonas más oscuras, otras más luminosas. En la planta de arriba tenemos el cuarto, el baño, que comunican directamente con otro pequeño jardín, esta vez un jardín de invierno, que se usa como un espacio más. Siempre ese vínculo entre también el exterior y el adentro, el jardín aquí afuera. Aquí lo ven 15 años después de la entrega del proyecto y la forma en que la gente se terminó apropiando ese espacio, la libertad que encontraron en el marco de estas viviendas. Con ese mismo cliente, esa empresa de viviendas sociales, 10 años después, nos pidieron que partáramos de la misma base. Nos dijo que les había gustado la forma en que trabajábamos y que querían decirle al alcalde que valía la pena repetir ese tipo de proyecto, pero con una densidad mayor. Creamos entonces estas viviendas que son muy parecidas: creación de suelos, creación de espacios, sistemas climáticos que permiten controlar la temperatura, el sol, el clima. Una estructura de hormigón sobre 4 pisos. Dejamos el árbol, aunque nos costó un poco, porque nos gusta ese principio. Cuando hay algo existente que nos parece interesante, muchas veces tenemos que pelear incluso contra los clientes para hacerles entender que es una riqueza más. ¿Sí? Aquí tenemos una transparencia hacia la calle, hacia la fachada de enfrente, y un gran jardín de invierno, un gran balcón, un sistema de filtraje que son cortinas térmicas y también para crear sombra y mantener el clima en el ambiente que se desea. Se puede construir en dúplex, con una vista al cielo, una vista abierta y despejada. Lo que sentimos es que cada una de estas viviendas permite sentirse dentro de la ciudad, sentirse frente a su propio edificio, usar su ascensor, su escalera, estar en su casa, su vivienda, y a la vez redescubrir el cielo. Hay un movimiento de la ciudad hasta el cielo, desde la calle hasta el apartamento, esta circulación, esa serenidad, esta soledad y este disfrute del habitar nos parece muy importante. Más recientemente realizamos otro proyecto de torre en Ginebra en relación con la extensión del trazado de la vía de tren. Mismo sistema. Esta vez vemos que hay algo mixto, porque en la planta baja tenemos comercios, 5 niveles de oficinas y los 16 últimos niveles son viviendas, dedicadas a viviendas que funcionan una vez más con los mismos principios.
de poder estar en contacto con el paisaje, estos jardines de invierno que se abren sobre el exterior y permiten mantener este vínculo con el afuera. Aunque aquí los ambientes son un poco más lujosos, los sistemas siguen siendo muy sencillos con los mismos principios de base. Construire avec. Nuestra idea también es construir con, componer con. On ne peut plus fonctionner Como les sans decía, les villes. no Les podemos villes sont pensar algo desde cero. Las ciudades ya están, existen y tienen sus defectos, tienen sus cualidades y tenemos que componer con todo eso a nivel arquitectónico. Estas son las situaciones que enfrentamos hoy, situaciones urbanas capaces, es decir, que pueden evolucionar, que se pueden transformar y modificar, travaillant avec trabajando ce qui existe. siempre desde lo que ya está, desde lo Pour expliquer existente. ça, je vais revenir à un projet Para de poder mostrarles esto, vuelvo a un sur le lac proyecto de casa que se hizo en la bahía de Arcachón, una zona muy bonita donde hay una laguna en relación con el mar, il y a un paysage magnifique. un paisaje sumamente agradable. Ce paysage-là, on nous a posé la question de fabriquer Se nos planteó la posibilidad de fabricar una casa. Lo que suele suceder es que hay dunas de arena y hay plantaciones de pino, como ven aquí. Lo que suele ocurrir es que en general se termina cortando los árboles, se termina aplanando la duna para construir, pero según nuestro principio de construir con, quisimos defender la idea de no cortar ningún árbol ni modificar la forma de la duna de arena. Para eso, la casa tenía que encontrar su lugar en el marco de un sistema preexistente. Eso es el hacer con, componer con. Hay que componer con la arena, componer con la forma de la arena. Hay que componer también con los árboles, las raíces, los arbustos. Eso ya está. Y el proyecto tiene que respetar lo que ya existe. Por eso esa mezcla de estructura antigua, la estructura de ese bosque preexistente y la estructura de acero que se viene a aplicar. Dos sistemas que interactúan y que permiten que surja un espacio y que surja un proyecto arquitectónico nuevo. Es decir, que hay que entender de qué forma cuando uno pase por debajo de la casa, bajo de los pilotis, puede recibir la luz. Será la luz del sol reflejada por el lago que va a circular de abajo hacia arriba para reverberarse sobre la materia del aluminio, creando una luz amarilla que va variando de color según la marea. Y los árboles siempre presentes atravesando la estructura. Es decir, que los árboles van a seguir presente, balanceándose al viento en el marco de la casa. Los ven aquí, puntos negros son esos árboles que hacen parte de la casa. Algunos pueden estar en el medio del pasillo, entre un cuarto y un baño, que implican cierto recorrido. Y esta situación donde tenemos una construcción que pueden ver que es muy sencilla, una especie de case study house sobre pilotes atravesada por estos árboles. La idea de una casa de veraneo sumamente sencilla, tomando en consideración lo que ya existe y ensamblando lo nuevo con lo antiguo. Nos parece que hoy en día la forma de construir con un sistema muy sencillo y aprovechando al máximo lo que ya existe es el reto que tenemos que sostener a futuro. Y eso sea cual sea el contexto. Puede ser el mar, puede ser una duna maravillosa o se puede tratar de la periferia de una ciudad, porque también nos interesa componer con lo que hay. La gente, el clima, los árboles, los suelos y también con la economía para poder hacer más con menos. Aquí les muestro un proyecto que llevamos adelante con Frédéric Drouot y Anne Lacaton desde hace ya 15 años con Christophe Foutin, otro colega de Burdeos que se unió recientemente al equipo. Ahí realmente tenemos una postura muy distinta de los programas nacionales de demolición, porque existen estos monobloques habitacionales que fueron construidos en los años 60, 70 para poder albergar mucha gente y que no son excepcionales, pero se dice una y otra vez que hay que demolerlos, que hay problemas sociales, que no se los puede arreglar. Nosotros consideramos que hoy en Francia, dada la situación donde hay cada vez más presión
200.000 personas sin viviendas que exigen viviendas alrededor de París, la respuesta no puede ser de demoler lo que ya existe. No podemos destruir lo que ya tenemos. Sabemos que las personas que están en esas viviendas van a tener que ser realojadas, van a tener que quedarse en hoteles antes que estén las nuevas viviendas. Entonces seguimos gastando muchísimo dinero para una demolición sin pensar en otras soluciones posibles. Nosotros intentamos proponer unas alternativas. No podemos contentarnos con ese derroche de energía, de materiales, de hormigón, y también ese derroche de vida, esa vida que, aunque sean condiciones difíciles, tiene una historia en ese lugar. Se trata de sumar, como les decía. Siempre nos parece que la solución hoy en día es sumar a lo que ya hay. Es decir, que en algunas situaciones podemos imaginar que estamos mirando el paisaje a través de una ventana chica que se podría ampliar, se podría invertir para poder hacer de esta célula habitacional un espacio como un espacio de veraneo, de vacaciones, con estos balcones que se pueden agregar y acoplar. Vemos situaciones donde la ciudad no puede transparecer, no puede estar presente, lo transformamos de una forma que permite sumar a lo que ya está, ¿sí? Cambiamos también la entrada de los edificios. En vez de lugares sin uso, permitimos que haya encargados, concierges que puedan habitar esos espacios. Quizás el primero, segundo, tercer nivel puede servir a oficinas para crear más mezcla, más mixidad, ¿sí? Podemos tener abogados, dentistas, lugares también donde los niños puedan divertirse, espacios de juego, piletas, espacio para los más chicos, lugares también donde podemos imaginar un sauna, un hammam, lugares como lavaderos donde podamos de forma colectiva lavar la ropa, tener espacios distintos de diversión para mirar juntos una película, armar cena, jugar a las cartas. Todo eso lo contemplamos y en vez de demoler, consideramos que hay una forma de transformar lo que ya existe que puede ser interesante. Los techos, en vez de ser espacios desiertos, se pueden habitar también. Para eso hicimos hace unos años con Frédéric Drouot un análisis y estudiamos la forma en que se podría desarrollar este tipo de alternativas. La primera oportunidad que tuvimos es de operar sobre esta torre en París que se llamaba Alcatraz, que los habitantes llamaban como Alcatraz porque la verdad es que estaba muy decaída. En los años 80 se había creado paneles rosas, rojos de aislamiento externo con nueva carpintería de plástico para reemplazar la carpintería más fina anterior de acero. 100 viviendas que iban a ser demolidas. Entonces, lo que propusimos es cómo se podía agregar módulos para crear estos jardines de inviernos acoplándose a lo que ya existía, haciéndolo mientras los habitantes seguían viviendo ahí. Vemos que la sala de estar aquí en negro se acopla, se despliega con este sistema en rojo, sistema nuevo, que es un balcón prefabricado y que constituye un jardín de invierno de 3 metros de profundidad. Aquí en blanco lo que ya teníamos, en rojo los ascensores que se sustituyen o que se agregan y en verde todos los espacios nuevos de cuarto, cocina, de sala de estar y sobre todo jardines de inviernos que se agregan a lo que ya existe. Es una verdadera metamorfosis. Se puede volver a redistribuir esos espacios, se puede entender que la familia que está en el 15 preferiría estar abajo, otros que estaban del lado oeste quieren estar del otro lado. Hay también familias numerosas que ya no se hallan en el espacio que les fue otorgado, es decir, que hay que volver a repensar cómo habitar mejor este espacio modificado y transformado. Aquí ven el proyecto terminado, la transformación de esa torre.
fuimos trabajando desde el adentro para una nueva imagen de ese edificio. Y en otro lugar, aquí en Saint-Nazaire, que es cerca de Nantes, cerca de la costa atlántica, trabajamos sobre estos monobloques, estas torres de 10 pisos con 4 apartamentos por piso, que una vez más se tenía que demoler, donde propusimos una alternativa con una idea un poquito distinta. Propusimos densificar la estructura. Como ven, la forma característica y caricatural de las afueras de las ciudades francesas, con 10 pisos, con 4 departamentos por nivel. Aquí vemos un cuarto de esos apartamentos. ¿El principio cuál es? Partimos de lo existente, es decir, que aquí en la entrada vemos en el rellano de la escalera un baño muy chiquito, ni siquiera 3 metros cuadrados, un living sumamente incómodo y 3 pequeñas habitaciones y un balcón miniatura. Lo que había que hacer es entender que ese pequeño baño va a ocupar el lugar de la habitación 1, 9 metros cuadrados para ganar espacio. El baño se vuelve un espacio de almacenamiento en la entrada y al haber perdido una habitación la creamos desde afuera, agrandando a la vez el balcón con un jardín de invierno y el balcón que lo prolonga. Es decir, que cada uno de estos espacios se vuelven transformados mucho más grandes y mucho más cómodos. El principio inicial era este, con un núcleo central, 4 apartamentos alrededor, donde el baño estaba posicionado en un lugar que fue modificado. ¿Sí? Modificamos el baño, lo llevamos a una habitación y creamos espacio en rosa adicional. Además de lo que ya existía, propusimos densificar, es decir, que nos parecía que más allá de las 40 viviendas, se podían construir 40 viviendas más, es decir, obtener 80 viviendas en el mismo lugar. Para eso constituimos 2 halls de entradas adicionales, rectificamos la traslación del baño que ya veníamos haciendo y creamos este nuevo sistema donde nos podemos expandir a proximidad de lo que ya existe, sin tener que crear nuevas calles ni nuevas redes, sin tener que comprar terrenos adicionales, densificar el sistema existente para poder duplicar la cantidad de viviendas y no funcionar en bloques aislados, sino que con una contigüidad. Aquí ven la maqueta, lo que ya teníamos, lo que fuimos proponiendo y luego la densificación con el doble ahora de viviendas disponibles. Una oferta también para estacionar. Y ven aquí el proceso de construcción. Y el proyecto aquí terminado. Tenemos la situación entonces inicial de 40 viviendas que nos permitió producir el doble de viviendas sin ningún tipo de derroche y ahorrando al máximo los gastos, con condiciones de habitación que son mucho más agradables para los residentes. Interiormente, la misma lógica, las cortinas, los jardines de invierno, la presencia de la afuera en cada punto de la casa. Hablemos ahora del proyecto que Arnoldo Riskin mencionó, que fue premiado por el Comité Miss Bandero como galardonado del premio. Estamos ahora en Bordeaux, Burdeos, en la ciudad de Gran Parque. Como ven, Burdeos es una ciudad baja, pero al fondo tenemos aquí el barrio del Gran Parque que constituye como una especie de muralla. Y se trataba de transformar esos espacios. Aquí lo que pueden ver son 3 monobloques, 3 edificios sobre los que teníamos que trabajar con Christophe Boutin y Drouot. Estaban completamente abandonados. La idea de la municipalidad era una vez más demoler y la empresa anterior que se ocupaba de vivienda social pensaba lo mismo. Un nuevo director llegó
y conocía nuestra forma de trabajar y nos permitió proponer otra alternativa. Estos monobloques datan de los años 60, son bastante sólidos y están todos habitados. La única intervención que se hizo en los años 80 es tratar de alegrarlos un poquito con estas pinturas murales en las fachadas que pueden ver y que por supuesto no fue un gran logro. No se tienen que mirar a los edificios de esta forma, no hay que concebirlos así como un gran rectángulo en medio del paisaje. Lo que a nosotros nos interesa es concebir desde el adentro, desde el interior. Hay que pensar que son 550 viviendas, son 3.000 habitaciones que cada una durante 5, 10, 15, 20 años fueron decoradas, fueron transformadas, fueron mejoradas. Y es esa la riqueza que tenemos que mantener. ¿Cómo componer con esa riqueza? ¿Cómo dejar los residentes, cómo permitirles que mantengan sus decoraciones a la vez que les ofrecemos condiciones de vivienda más interesantes? Es un principio realmente de transformación, como verán, para crear esta nueva imagen de estos edificios. Se hace mientras los habitantes viven, ¿sí? No se tiene que desalojar a nadie. Hay personas grandes que día tras día tienen que poder seguir usando el baño, la casa, la cocina, a la vez que vamos transformando cada vivienda. La fachada anterior con balcones sumamente reducidos, donde apenas se podía colgar algunas ropas y una bicicleta. Y hoy en día el proyecto que permite estas transformaciones. Usamos entonces lo existente y con módulos prefabricados acoplamos sobre nuevas vigas, sobre nuevos postes, estos módulos. Usamos esto como si fuera una estructura externa para ir transformando las ventanas en puertas y crear siempre ese vínculo entre el adentro y el afuera. Creamos jardines de invierno con esta suerte de estructura de andamio, nuevos ascensores y recomponemos el sistema eléctrico para modernizarlo. Pueden ir viendo aquí la transformación. Pueden ver aquí abajo la línea de las fundaciones para las nuevas extensiones. Aquí tenemos los módulos prefabricados de 4,20 m sobre 6,40 m, prefabricados con ya la baranda incluida, integrada de protección, que se vienen a posicionar, a fijar sobre la fachada, se estabilizan sobre lo que ya existe. Se crean puntos de fijación y vamos subiendo nivel por nivel con los postes prefabricados unos sobre otros y vamos apoyando el nuevo módulo de forma sucesiva hacia arriba. El balcón inicial, anterior, aquí ven, visto desde afuera. Ahora con lo que pudimos implementar, protegemos a los habitantes mientras estamos trabajando, así como protegemos a los obreros, porque siempre puede haber asbesto y polución material y contaminantes, así que hay un trabajo de higiene muy importante. Lo hacemos durante un día con este sistema de protección. Los obreros desde afuera, los trabajadores abren, amplían la ventana, se vuelve un espacio mucho más grande. Así el adentro y el afuera se conectan. Ven aquí el adentro. Una vez que ya sacamos la protección, se depositan, se aplican estas nuevas ventanas y recuperamos, después de 2 días, un nuevo espacio. Liberamos al residente que pueda ahora gozar de esta extensión, expansión de su vivienda. Como ven, es una transformación absoluta de lo existente. Es una forma de agregar lo que faltaba a viviendas que tenían
pedazos de hormigón, que tenían habitaciones todas del mismo tamaño, en vez de lo que permitimos ahora es un gran ambiente longitudinal que se prolonga en este jardín. Transformamos así lo que era una vivienda acotada en esta casa que parece una casa de veraneo, con más espacios para habitar, más libertad, la posibilidad de tener plantas, de cambiar los muebles, de tener más luz sobre todo y de poder sobre todo rodear, girar los muebles con mucha más libertad. C'est important cette histoire de mobilité, c'est-à-dire Es importante la movilidad de esas sensaciones, ¿verdad? Es decir, que cambiamos una ventana por un pasaje, así podemos salir de la cocina, entrar en el jardín de invierno, volver por el living y luego el cuarto. Ese concepto de casa de veraneo que replicamos en el marco urbano y en el marco de la vivienda colectiva. Otra cosa importante es esto que vemos acá, es sumar con continuidad, es decir, que ya existe una riqueza de objetos, recuerdos, muebles que las personas tienen en su casa, que queremos respetar, y basta darles un poco más de luz, un poco más de libertad para que tomen un nuevo sentido, agregando nuevos espacios que se vinculan con lo existente, y cada familia, según, por supuesto, sus gustos, va a expandirse de una forma distinta. et ce système par l'intérieur de transformation crée Esta forma de ir transformando desde adentro permite obtener también de afuera una imagen sumamente distinta, como verán. côté nord des nouveaux Del lado norte des anciens ascenseurs posicionamos nuevos ascensores. ajoutés des Además de arreglar los antiguos, se agregaron más ascensores eh, une plus grande possibilité d'accessibilité. para que sean más accesibles los apartamentos. ont été remis aux normes. Les Las escaleras fueron transformadas para cumplir con las normas, se hizo la electricidad nuevamente. qui font que Muchas obras que permiten que usando todo lo que ya existía mejoramos muchísimo, con más confort, con más placer, sin tener que demoler y sin tener que empezar todo de des cero. bâtiments transformés. Aquí ven Toujours cette cómo fueron capacité transformados estos edificios. Siempre con el principio de base de poder expandir. Miren aquí el quinto piso, una terraza entre las chimeneas que ya existían. Fuimos desarrollando nuevas casitas sobre terrenos, como esos case study que se van ubicando entre las chimeneas une dizaine d'appartements previas. supplémentaires 10 apartamentos más que pudimos así construir, con una vista, por supuesto, y un disfrute au 15e étage. muy interesante desde el piso 15. Une impression de villa. Vemos la impresión de casa, sí, de casa de veraneo, de casa de campo que se desprende con diferentes usos sorprendentes, Une liberté de bouger, una libertad de circular, au nord, de mirar hacia un lado, hacia el otro, la terrasse, de usar la terraza, usar el balcón, de se protéger avec les rideaux, et d'ouvrir la posibilidad de protegerse con las cortinas o de dejar todo abierto y una vista despejada. transformer Es decir, un logement, une cellule d'habitation que en se trata de transformar una célula habitacional en una casa de veraneo. La ciudad permite muchísimos espacios como estos, muchísimas situaciones, lugares con potencial urbanístico, es decir, que se puede agregar, cómo densificar, cómo transformar y darle una nueva intensidad a la ciudad des endroits très particuliers, en lugares especiales, précision d'un con architecte, esta precisión del arquitecto, de la mirada del arquitecto, evitando todo lo que es el master plan, mirando detalle, puntualmente, detalle tras detalle, las posibilidades de transformación. La ciudad nos ofrece inmensas oportunidades de este tipo de proyectos, edificios sobre los que se puede acoplar, sumar, se puede elevar, se puede hacer un mestizaje, transformar el uso, la función. Cualquier vivienda, cualquier edificio, cualquier manzana se puede modificar. Hay una densificación sustentable que puede ser mucho más benéfica para todos los habitantes y que a nivel económico es sumamente interesante porque permite ahorrar gastos. Ven que son situaciones todas puntuales y precisas que van transformando la idea de la ciudad y del habitar. Unas últimas finales, volviendo hacia sus pagos, seguramente conocen
esta zona. Yo dicto clases en Berlín y con los estudiantes siempre hablamos de densidad, hablamos también de cómo ahorrar en la construcción, cómo ahorrar los suelos, cómo evitar derrochar esa superficie. Y las mejores referencias que tengo son estas imágenes de Buenos Aires, estas manzanas de 100 sobre 100 con estas calles, con cafés, restaurantes, librerías y la densidad máxima. Es lo que se llama el coeficiente de ocupación del suelo. Si miramos París o Berlín, ese coeficiente se limita a 3 o 3,5. En Buenos Aires se puede ir hasta 10 o 12 a nivel de la densidad. Es decir, que densificar siempre es reorganizar los espacios de vida con una forma de componer horizontal y vertical de los espacios, pero siempre con el deseo de que cada uno pueda beneficiar de más espacio, usando menos suelos, tener más espacio habitacional. Y esa idea de densidad solo puede funcionar si va de la mano con un espacio generoso que se otorga a cada uno. Es eso lo que puede transformar nuestras ciudades y volverlas más agradables. Yo vi ejemplos increíbles en Buenos Aires, me acuerdo en lo que hacía Roberto Álvarez, edificios de 10, 15 pisos donde se proponen siempre esta vinculación con el afuera, la generosidad de ese espacio, un sistema que me parece que tiene que ser considerado no en función del mármol que encontramos en la entrada, ni los detalles de las puertas de entrada o cualquier otro tipo de detalle. Lo que hay que observar ahí es lo pragmático de ese sistema constructivo, usando menos espacio para lograr más espacio habitacional. Me parece que ese es el reto y ese es el desafío que queremos llevar adelante para vivir mejor. Me parece que también ese es el concepto del urbanismo moderno, de la arquitectura moderna, y que se va desarrollando cada vez más proponiendo situaciones nuevas con la idea de fondo que para una buena vivienda es necesario hacerlo controlando los costos. Me gustó mucho esa modernidad que descubrí en Buenos Aires alrededor del Río de la Plata. Este dibujo de Le Corbusier que ya introdujo Arnoldo para explicar que la modernidad es todo eso. Desde los años 60, 70 ya estaba y que tenemos que retomar con reanudar con esa modernidad. Creo que es la única que nos puede permitir el desafío de ofrecer una vivienda bonita, buena y barata para todos. Muchísimas gracias. Okay. Antes que nada, yo voy a ver cómo hago con los asuntos de los idiomas, así no me escucho. No, antes que nada, quiero agradecerte por todo lo que dijiste, y me parece que yo no tengo preguntas para hacerte, porque evidentemente fabricaría preguntas, simularía que te pregunto, porque no sé, hace rato que dialogamos sobre las cosas. Solamente algunas observaciones, si puedo hacerlas. Un poco para vos y para el público en general que está escuchando, tanto los arquitectos, los alumnos, etc. Me parece que todo el mensaje de tu obra y de tu reflexión tendría que servir un poquito para revalorizar cosas que por ahí nosotros los argentinos no valorizamos como correspondería, y tendría que venir de tu boca, de un gran arquitecto francés, para que tomemos conciencia de los valores y las cosas que podemos hacer acá. Me refiero concretamente a lo que mostraste al final, refiriéndote a la obra de Mario Roberto Álvarez, que desgraciadamente desapareció del panorama y que no siempre tiene mucho reflejo en lo que pasa. Mucho de lo que dijiste con respecto a la posibilidad de la densificación
de la ciudad y la manera de pensar el urbanismo como se pensaba, que en Europa es casi posible, desgraciadamente los últimos reglamentos que quieren imitar Europa ahora lo están prohibiendo. Quiere decir, estamos siempre con una moda atrasada, estamos como volviendo para atrás. Pero yo no quiero hacer de esto un lugar para discutir políticas y de reglamentos municipales, sino hacer lo que me parece más importante, que es la batalla cultural. Quiero decir, ¿por qué tenemos que volver a convencer a la gente de que lo que importa en la arquitectura, en la vivienda social, en la ciudad, es la manera en que la gente vive, el adentro primero, y tu obra lo muestra muy bien. Eso cuando vos mostrás que desde adentro se piensa, que es básico, eso un poco desaparece en la manera que tienen muchos arquitectos de pensar y mucha gente de trabajar. Y hace que se piense mucho en la forma urbana como una forma abstracta y se adapten adentro después las distribuciones de las piezas para que correspondan a las exigencias de los programas. Creo que tu demostración es clara y neta de que el proceso de la arquitectura es de adentro hacia afuera. Vos lo dijiste alguna vez, el espacio urbano empieza en el departamento de uno cuando uno sale del toilet, del closet, y ya está en el espacio urbano. El espacio urbano se genera de adentro hacia afuera. Otra cosa que me parece, son puntos que yo marco y después me callo porque no quiero tomar tu lugar. Por ejemplo, lo que dijiste de los balcones me parece fundamental y es también a señalar que últimamente cada vez hay menos balcones en las viviendas de altura que se hacen en Buenos Aires. Y el balcón como un espacio de protección ambiental vale mucho más que todos los discursos de la arquitectura sustentable, como se dice acá, los discursos sobre la economía climática, cuando el balcón lo representa maravillosamente a partir de un problema arquitectónico. Y lo último que quiero decir es que me parece otra vez una lección más de lo que dijiste, cuando decís trabajar con lo que existe, multiplicar lo que existe, tomar, yo lo diría en otros términos, tomar la complejidad de lo que existe como un dato de base y no como un resultado. Y a pesar de ese dato de base, hacer el enorme esfuerzo del proyecto para abrazarlo, para integrarlo y para hacer que la simplicidad del proyecto haga resaltar la riqueza de lo existente. Ese camino mental de tu pensamiento es el camino opuesto, desgraciadamente, al camino que domina en mucha gente que piensa mucho el proyecto urbano como una solución de cajitas, en una época, como vos decíamos, de pedazos de azúcar, de terrones de azúcar que se superponen como objetos cerrados que no se sabe lo que hay. Y creo que lo que vos mostraste hoy nos permite de intelectualmente, prácticamente, visualmente, perceptivamente, comprender la importancia de pensar la arquitectura como la pensaba vos, como la pensaba Mario Roberto Arlt, como la pensaba Le Corbusier, no porque eran maestros, personajes y todo eso rimbombante, no porque hay que hacer interpretaciones sociológicas, epistemológicas, semiológicas, sino porque producían espacios agradables, lo que vos llamás vilas, espacios de placer. Y ese placer que todavía tenemos en algunos rincones de Buenos Aires es lo que muchas veces los que interpretan la arquitectura o los que enseñan arquitectura dejan de tener como objetivo. Non, oui, effectivement, c'est très très peu de choses à dire. Je crois que Agregaría pocas cosas, simplemente il faut regarder la ville avec beaucoup creo que tenemos que observar la ciudad con mucha delicadeza, con mucha precisión, de una forma detallada y en profundidad. Hay cosas que funcionan y otras que no. Algunas cosas que no funcionan, no por tanto hay que destruirlo todo y hacer de vuelta cuando vemos algo disfuncional. Muchas veces a nivel económico conviene conservar lo que funciona y modificar lo que no funciona. Por ejemplo, en esta zona del Gran Parque, en las periferias de Burdeos, existen conjuntos de habitaciones que estaban bien, pero ¿qué es lo que faltaba? Un poco de libertad y un poco de espacio que se puede agregar.
Si vemos al final el balance económico, agregando los jardines de invierno y los balcones, lo que propusimos son viviendas que de aquí a 50 años seguirán estando vigentes y donde las personas, no solo las que necesitan viviendas sociales, pero otros también quieren mudarse a ese tipo de proyectos. Y eso es interesante porque lo hicimos de una forma muy sencilla y muy económica, en vez de romper y de volver a edificar, algo que seguramente hubiese dado un resultado a nivel del espacio mucho más reducido. Es decir, que el principio de base es un principio muy sencillo. Demoler y construir es como hacer 1 menos 1 más 1. O sea, llegamos a 1. En cambio, si sumamos, tenemos 1, agregamos un poquito más y llegamos a 1,5. Y gastamos la mitad de lo que hubiésemos gastado con el proceso de demolición y de reconstrucción. Así que se entiende muy claramente desde el punto de vista económico. Me parece algo que se inscribe en la lógica ecológica de gastar menos hormigón, construir menos y agregar lo que ya existe. Sin hablar que podemos ahorrar los desalojos, las personas que tienen que mudarse, las personas pueden seguir en su casa y acompañar también estas obras con vínculos sociales que se van generando. Algunos residentes empezaron a hacer el café para los trabajadores, se crearon vínculos muy interesantes y es algo que muchas veces a nivel de la planificación no lo contemplamos, pero existe cuando observamos desde el punto de vista arquitectónico un enfoque detallado y un enfoque preciso. Gracias por todo. No sé, Merci à vous beaucoup. por ahí Muchísimas gracias a ustedes. pero quisiera presentarte al coordinador de la carrera y al decano del departamento, que están acá. No sé si podrán hablar, ¿están conectados? Sí, 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 yo estoy conectado, Guillermo Arnoldo. Bocio es el coordinador de la carrera, y Jorge Sterovic, que está al lado, no sé si se ve, es el decano, y que los dos colaboraron mucho con el decano del departamento. Yo quiero Et bravo encore pour ce cycle de conférences. Et puis, je souhaite Felicitaciones por este ciclo de conferencias. Les deseo realmente muchos buenos augurios para los próximos conferencistas, que son amigos también, Joseph Borrell y el que sigue también, amigo mío, Marcelo Faiden. simplemente agradecer en nombre de los profesores y los alumnos de la carrera de arquitectura el aporte que ha hecho él en esta charla. Eso es más que suficiente para nosotros y es lo más que podemos decir también. No sé si Jorge querés Bueno, decir. sí, para mí realmente fue un gusto escuchar la conferencia, muy, muy interesante, y por supuesto agradecerle al profesor, porque fue realmente muy buena la exposición que hizo, y realmente creo que esto ayuda a que nuestros alumnos y nuestros docentes también abran un poquito su mente y vean cómo se encara el tema de la vivienda en otras partes del mundo, ¿no? Acá en nuestro país estamos bastante, a veces cerrados o acotados a preconceptos, donde siempre repetimos lo mismo y no hay innovación y no hay un pensamiento abierto que permita que la gente realmente pueda disfrutar de su espacio de vida. Así que realmente estamos muy, muy contentos de poder contar con ustedes, con sus aportes, y bueno, y esperamos repetirlo en la próxima oportunidad. Muchísimas gracias. merci. Muchas gracias.